Buenas tardes, bienvenidos al legado de acompañamiento Consolados para Consolar en su segmento para hombres y mujeres que han sufrido pérdidas significativas. Adelante, Dianita Cisneros. Gracias que nos acompañas, bendecimos, que por vivirnos en de de reír con nosotros, tu nombre, la ciudad de donde vienes, tu teléfono, y si es la primera vez que me acompañas, oye, si ya has acompañado en anteriores ocasiones, si necesitas chat, por favor, comunícate con nosotros a través de este chat y damos de nuevo la bienvenida. Dios te bendiga. Tuvimos, Así es, tenemos grupos de WhatsApp. En esos grupos de WhatsApp estamos 24/7. Habemos dos personas que estamos dispuestas a atenderte, a escucharte, a llorar contigo, a reír contigo, a acompañarte en tu proceso de duelo. Estamos ahí para cuando tú nos necesites en esos momentos difíciles, en esos momentos que te sientes en crisis, tú échanos una llamadita, ahí vamos a estar siempre disponibles para acompañarte, ya sea una de las compañeras, otro, por eso estamos dos, porque siempre estamos ahí para cuidarte y para acompañarte. Ahí también enviamos unos mensajes todos los días, unas lecturas que ayudarán en todo tu proceso para que no te sientas solita, para que te sientas acompañado y para que veas que el duelo acompañado es mucho mejor. Estamos invitándote a que participes en cada chat y que leas todo lo que ahí te enviamos y que también participes en los chats porque de eso nos nutrimos todos, de recordarnos la palabra del Señor. gracias, Nadia. Gracias, Dianita Preciosa. Hay un video que les queremos compartir en donde van a ver un poquito nada más de las maneras en las que servimos en legado de acompañamiento. Acompáñame, no puedo sola atravesar el valle de lágrimas. No requiero que alguien me dé la respuesta a mi gran porqué. Solo toma mi mano, toma mi mano, caminaremos por fe. Fe en nuestro Dios, de todo consuelo, en todos nuestros duelos, Él nos sanará y luego esa paz que hemos recibido iremos compartiendo a todos los demás. Adelante, Pati de Lucio. También queremos hacerles una invitación para todas las personas en nuestras reuniones Zoom los días sábados. Es mixta, es para varones y mujeres. A las 3 de la tarde, pidan el link, se los mandamos con mucho gusto. Si tienen alguna amiga o vecino que ha sufrido una pérdida significativa, invítenlos a nuestras reuniones que tenemos todos los sábados. También tenemos reuniones para jóvenes y señoritas
que han también sufrido pérdidas significativas, que se llama Jóvenes Resilientes, los domingos a las 7 de la noche. Si conocen a algún joven, alguna señorita que estén pasando por diferentes pérdidas o situaciones complicadas, pásenles el link, los esperamos con mucho gusto. Tenemos personas muy preparadas para ayudarlos en sus duelos. También tenemos, sin faltar, a los niños, estrellitas en el cielo, también los días domingos. ¿A qué horas es, perdón, Ruth? A las 7 de la noche, Padre. Muy bien, gracias por recordarme. A las 7 de la noche, ellos tienen que ir acompañados de un adulto para poderse conectar, ¿verdad? A la Bien, reunión. Ahí en su teléfono, con su papi, su mami, tíos, también pueden ser hermanos que tengan esa capacidad de poderlos conectar y estar con ellos, acompañándolos en su duelo, porque los niños también llevan un proceso de duelo y aquí los podemos ayudar. Aquí hay consuelo, hay acompañamiento para que no estén solos. Esta es la invitación. Así que compartan, hermanos, amigos y compañeros, el link que se les pasa en WhatsApp, ¿verdad, Ruth? Ahí se bien. les comparte. Consolados para consolar. Gracias, Pati hermosa. Muchas gracias. Bertita Torres nos tiene que compartir algo ahorita. Buenas tardes, Dios les bendiga. Yo quiero comentarles que los encuentros presenciales son de grande bendición. Desde que te están haciendo la invitación, que tú la aceptes, te des la oportunidad, porque allí vas a recibir el consuelo que tú necesitas, esos abrazos. Tenemos eh, actividades, tenemos ponencias, tenemos testimonios, tenemos coffee break, una comida, todo esto es gratis, no tiene ningún costo. Desen la oportunidad, cuando les hagan esa invitación, acéptenla, no se van a arrepentir y van a salir muy bendecidos de ahí. Y si ustedes anhelan eso que se dé en sus ciudades, pues nada más lo piden y el equipo de Consolados para Consolar con mucho gusto va y los acompaña. Que Dios les bendiga. Gracias, Bertita preciosa. Y fíjense, ahorita que ella ha compartido que vamos a tu ciudad, vamos a estar en Ecatepec de Morelos, el Estado de México, el 24 de mayo. Un día nada más vamos a estar allí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en Ciudad Fiel, Campus México, calle Ejido 10, esquina Cerrada de Pensamientos, Ampliación del Carmen, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Inscríbete en nuestra página de Facebook, allí está esta invitación y allí hay un vínculo al que le vas a dar clic y te va a llevar a el formulario. Aquí está el vínculo, te va a llevar a un formulario en donde vas a escribir tus datos y vas a quedar inscrito a nuestro encuentro gratuito de consolación. Córrele a inscribirte porque el cupo es limitado, 24 de mayo. Y en junio, 21 de junio, tenemos otro encuentro en Paredón, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Igualmente la entrada es gratuita, pero el cupo es limitado. Te vamos a invitar a comer como en cada encuentro. Es gratuito también. Entonces, este encuentro también tiene un vínculo en el que te vas a inscribir, vas a dar clic y te vas a inscribir a el encuentro en Paredón de Ramos Arizpe, Coahuila y esperamos abrazarte con mucho cariño para ofrecerte el consuelo que Dios nos da. Muy bien, hemos llegado a el tiempo de nuestra ponencia. Quiero presentarles a nuestra preciosa Reina Díaz. Ella llegó al legado de acompañamiento diciendo, yo quiero ayudar. Ella es tanatóloga y dijo, pues yo quiero ayudar, yo tengo mucho deseo de consolar. Y le dijimos, bueno, ándale, vamos. So,
ha procesado duelos, ha sido abrazada, hemos llorado juntas. Y aquí está nuestra reinita sirviéndole a Dios con todo su corazón. Adelante, reinita. Gracias. Buenas tardes a todas. Para mí es un honor el poder estar compartiendo con ustedes. Y sí, sin duda alguna, ¿verdad? Cuando hemos pasado por procesos de pérdida, sentimos esa necesidad de dar de gracia lo que hemos recibido y pues así fue en mi caso. El querer, ¿verdad? Compartir de ese Dios que nos da ese consuelo que necesitamos, por más que sea muy dura la pérdida, muy grande el dolor, siempre Dios llega y nos abraza, ¿verdad? Y el tema que hoy quiero compartirte es precisamente cuando Dios es tu amigo, ¿verdad? Y es hermoso poder ver que Dios se manifiesta de diferente manera, sabe cada uno de nosotros lo que necesitamos, pues sabe el dolor tan grande que sentimos y es el primero que puede entender lo que está pasando contigo. Muchas veces podemos llegar a pensar, nadie me comprende, pues déjame decirte que Dios sí te comprende. Dios sabe lo que estás pasando y lo único que necesitas hacer es dejarte abrazar por Él. Entonces, te queremos compartir la siguiente presentación. ¿Sí, Ruth? ¿O inicio así? Gracias, Bella. Gracias. Dios es tu amigo. Así es. Qué hermoso cuando podemos ver que Dios se ha convertido en nuestro amigo, ¿verdad? Justamente cuando tenemos procesos de pérdida, es importante darnos cuenta que cuando hemos tenido una relación con Dios, Él se va convirtiendo, más bien nosotros, en amigos de Él, ¿verdad? Y vamos a la siguiente, Ruth. Vemos que en este versículo de San Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así dice esta porción de la palabra, ¿verdad? Y sin duda alguna, Dios nos ha rodeado de muchos amigos. Y esos amigos, cuando estamos en procesos de pérdida, se convierten en parte de nuestra red de apoyo, esa red de apoyo que necesitamos fortalecer y si no la tenemos, pues empezarla a construir. Esa red de apoyo va a servir de mucho cuando pasamos por un proceso de pérdida. ¿Por qué? Porque puede haber un amigo que realmente esté interesado en ti y con el que puedas hablar de todo lo que te está pasando, de toda esa tristeza que cargas, de todas esas emociones, pero sobre todo saber, ¿verdad? Que el Señor es nuestro amigo y Él es el más interesado en que nosotros estemos bien. Vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo se va desarrollando este tema. Quiero decirte de esta imagen que está ahí. Estamos en el altar y esa personita que está ahí de blanco con su cabecita tapada del lado izquierdo, esa soy yo. Y, y sin duda alguna, cuando nosotros pasamos por un proceso de pérdida, de lo que más necesitamos es de Dios. Podremos tener muchas ayudas, muchos amigos, muchas maneras, procedimientos, pero el único que nos da el consuelo es Dios. Entonces, cuando tenemos una pérdida, es una gran oportunidad. Ahorita vamos a ver de qué es esa gran oportunidad, ¿verdad? Y vemos que no hay alguien en todo el planeta que nos ame más que Dios. Debido a la posición legal ganada por Jesús para nosotros, Dios nos llama hijos. Imagínense ese sacrificio
que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue suficiente, más que suficiente, para que ahora nosotros seamos llamados hijos. Y dice, otorgándonos una confianza a prueba de todo. Es por eso que podemos hablar con Él de todo. Nunca se va a escandalizar. Y esto a mí me encanta, ¿verdad? Muchas veces creemos que Dios, si nosotros le decimos que estamos enojados, Él se va a enojar con nosotros, o que el hecho de expresar nuestras emociones, decimos, no, pues mejor eso no digo que estoy enojada, mejor me guardo ese enojo y no lo expreso, ¿verdad? Y eso no debe de ser así, porque cuando nosotros pasamos por un proceso de pérdidas, hemos visto, ¿verdad? Que viene un cúmulo de emociones para nosotros y debemos reconocer, darnos cuenta qué emoción estamos teniendo para poderla entregar en las manos de Dios, ¿verdad? Saber gestionarla y decir, Señor, me estoy sintiendo así y lo entrego en tus manos. Pero me encanta esa frase que dice aquí, que Dios no se escandaliza. O sea, que con Dios tenemos que hablar la verdad de cómo nos sentimos. Quizás podemos sentirnos incomprendidos por muchas personas, ¿verdad? Pero por Dios no. Él nos comprende, Él no se escandaliza por la expresión que tú des en ese momento, quizás cuando te dieron esa noticia de que ha muerto tu ser querido, que ya no está aquí con nosotros. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos cómo el Señor nombró amigo a Abraham, ¿verdad? Él estaba muy interesado en Abraham, le había hecho una promesa, y yo creo que muchos sabemos de esa promesa que Dios hizo a Abraham, ¿verdad? Y vamos a la porción de la palabra en el libro de Génesis 12, 2 al 3, y dice así, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Wow, a mí me impacta mucho esta porción de la palabra, ¿verdad? Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Y aquí justamente vemos el amor que Dios tenía para Abraham, ¿verdad? Y ese amor se convirtió en una gran amistad. Pero Abraham creyó la promesa de Dios, ¿verdad? De que iba a bendecir y que iba a ser una gran nación, aun cuando ya era grande de edad, él confió en Dios, ¿verdad? Y vemos ahí el cuidado que tiene Dios con Abraham, ¿verdad? Dice, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te trate con desprecio. Dios estaba preocupado por Abraham. Dios quería bendecir a Abraham, pero también que Abraham fuera de bendición. Y eso me hace pensar en nosotros. Muchas veces pasamos por procesos de pérdida, pero ¿qué creen? Cuando Dios viene, nos restaura, cuando ya pasamos el proceso de duelo, ay, qué hermoso es cuando tú dices, bueno, yo ya fui consolada, pero yo también me sumo para consolar a alguien más. Yo también quiero dar de esas bendiciones que Dios me ha dado, y quiero ser ese instrumento que Dios use para bendecir a otros. Entonces vemos que aquí Dios le hizo una gran promesa a Abraham, ¿verdad? Y quiero decirte que esa promesa sigue vigente. Dice, esta es una promesa vigente hasta nuestros días. Jesús nos considera sus amigos y somos bendecidos por su amistad, por su amor y su cuidado. Quiere que nuestro corazón esté sano, pues somos lo más importante para Él. Nuestras emociones, sentimientos son muy importantes también para Él. Y aquí habla del corazón. Es importante que nosotros dejemos que Dios sane nuestro corazón. Nosotros
debemos guardar nuestro corazón, ¿verdad? Dice la bendita palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero sin duda alguna, cuando pasamos por procesos de duelo, nuestro corazón es lastimado. Quizás alguien nos dijo una palabra que lejos de darnos consuelo, nos sentimos lastimados, nos sentimos ofendidos. El propio proceso de duelo es muy difícil, ¿verdad? Y ahí vemos cómo nuestro corazón está fracturado. Muchas veces es como si estuviera hecho cachitos, ¿verdad? Pero solo Dios puede venir a traer esa sanidad a nuestro corazón. Pero nosotros también tenemos que estar dispuestos para decir, Señor, sí me está doliendo mucho la muerte de mi abuelito, de mi abuelita, de mi papá, de mi hermano. Fue increíble cómo hayas permitido que murió en ese accidente y el Señor no se va a enojar porque le digas que te está doliendo, porque le digas que estás enojado, estás enojada. Él está ahí, solo escuchando lo que estás diciendo. Y en su palabra dice que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es de que déjame decirte que muchas veces, aunque tú puedas decir, no, Señor, en ese momento tú no estuviste conmigo o yo no te sentí, pues déjame decirte que aún en ese momento que tú has sentido mucha tristeza o mucha soledad, aún ahí el Señor estuvo contigo, aún ahí el Señor te abrazaba, aún ahí el Señor te fortalecía, aún ahí el Señor te estaba dando el consuelo que necesitabas. Vamos a la siguiente, por favor. Hablar de emociones es un tema muy interesante, ¿verdad? Pero muchas veces creemos que unas emociones son buenas, otras son malas, y quiero decirte que las emociones no se pueden calificar como buenas o malas, sino simplemente pues hablar de las emociones, ¿verdad? Es bueno reconocer que estoy sintiendo. Muchas veces en el momento de que nos dan la noticia podemos entrar en esa primera etapa que es shock o negación, ¿verdad? Pero ¿qué está trayendo a mi mente esa noticia? Hay enojo, hay tristeza, hay dolor o hay descanso, ¿verdad? Hablamos de que a veces cuando el familiar ya pasó por un proceso muy duro de salud y que ya ha sido desahuciado, la familia también está desgastada, ¿verdad? Y pueden en un momento sentir ese descanso cuando ya fallece su ser querido, pero a la vez pueden ser atacados con culpa, ¿verdad? Y sabemos que todo eso es parte de un proceso y que Dios también nos quita esas culpas, ¿verdad? Porque eso no nos deja avanzar. Dios quiere que vivamos vidas plenas, que sepamos integrar esas pérdidas a nuestra nueva realidad. Y bueno, te hablaba de las emociones. Entonces, de las emociones, lo más importante es que tú sepas que tienes una decisión que tomar ante lo que estás sintiendo. Es tu decisión el decir, sí, Señor, yo siento mucho enojo o mucha tristeza, pero papá, yo dependo de ti, Señor, yo sin ti no puedo. Entonces tú sé dándome ese consuelo y agarrarte fuerte de Dios, ¿verdad? Saber qué vas a hacer, qué vas a dejar que Dios haga en medio de ese dolor tan grande. Y dice, las emociones no son buenas ni malas. Es nuestra respuesta a dichas emociones lo que nos lleva a madurar alguna situación o a causar daño. Es decir, si yo no permito que Dios entre y sane mi corazón y pueda decirle, Señor, aquí está esta tristeza que estoy sintiendo o este dolor o este coraje, lo entrego en tus manos. ¿Es tu decisión entregarlo en manos de Dios o seguir con tu coraje o seguir con tu tristeza o seguir con tu dolor?
Sin duda alguna es un proceso que vamos atravesando, que es ese duelo, ¿verdad? Pero está en nuestras manos la decisión que vamos a tomar ante esas emociones que estamos sintiendo. Déjame decirte que cuando perdemos a alguien a quien amamos, es normal que experimentemos diferentes tipos de emociones o sentimientos, ¿verdad? Como lo decíamos, ¿verdad? Estos pudieran desaparecer por unas horas o volver a aparecer como tristeza, miedo, de pronto sentir esa fe en Dios, de pronto sentir enojo, alegría, déjame decirte, alegría. No sabemos, ¿verdad?, qué emoción podemos sentir, pero sí entender que esas emociones son parte de ese proceso de duelo y que es como una montaña rusa de emociones. A veces vamos a estar muy tranquilos, pero otras vamos a estar así con mucha tristeza, con muchas ganas de llorar. Pues déjame decirte que también es bueno que llores. Vamos a la siguiente. Vamos a ver qué más Dios nos quiere hablar a través de este tema. Y aquí vemos, ¿verdad?, en una representación gráfica, esa red de apoyo de la que ya te había comentado, que es importante que tengamos. Y esta puede ser de amigos, familiares y bueno, de especialistas como tanatólogos, psicólogos o psiquiatras, dependiendo de cada situación en especial, dependiendo de cada proceso de pérdida, pero que tú estés dispuesta a ser restaurada por Dios, a ser consolada por Dios y permitir, ¿verdad?, que Él impacte tanto en tu vida que se cree una relación más estrecha con Dios, que ahora Él te llame, eres mi amiga Berta, eres mi amiga Dianita, eres mi amiga Patty, eres mi amiga Ruth, eres mi amiga Nadia. Qué alto honor, ¿verdad? Vayamos a la siguiente, por favor. Y pues bueno, una de las emociones que podemos llegar a sentir es el enojo. Y esta puede surgir cuando algo nos es quitado. Es decir, cuando yo pierdo a un ser querido, puede producir enojo. Pero también, por ejemplo, cuando pierdo el empleo, cuando se muere mi mascotita, o cuando alguien que debiera darme mucho amor, mucho cuidado, no me lo da. También eso puede surgir, tener mucho enojo, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se van de casa y quizás no es tiempo todavía de que se vayan porque son pequeños. Hay tantas situaciones por las que podemos sentir enojo, ¿verdad? Y otra de ellas es cuando algo nos ha sido negado. Quizás yo me hice ilusiones de algo y vamos a hablar, por ejemplo, yo pensaba que ese muchacho de la universidad quería que yo fuera su novia y me ilusioné y todo, y de pronto descubro que ese muchacho le declara su amor a otra muchacha. Y eso trae mucho enojo quizás en mí, ¿verdad? Pudiera ser, o pudieran ser otras emociones, pero en este momento nos queremos centrar en el enojo, ¿verdad? También puede producirse enojo por algún suceso que consideramos injusto. Y esto puede ser no necesariamente que en sí sea injusto, sino que a nuestros ojos nosotros consideramos que eso es injusto. Entonces eso también nos produce enojo, independientemente de que yo tenga la razón o no de que sea una injusticia, el hecho de que yo lo vea como una injusticia ya causa enojo, independientemente de lo demás, ¿verdad? Y vemos que el enojo puede hacer que surjan otras emociones, ¿verdad? Que afectan la percepción de mí misma, que afectan la percepción de Dios y del mundo. Es decir, yo no sé si tú lo has experimentado, pero muchas veces pasa que cuando tenemos una pérdida eh, y pasan los días y el mundo sigue, ¿verdad? Todos están en sus actividades y tú quisieras que todo se parara porque se murió tu papá, porque se murió tu mamá, tu hermano.
y causa tanto enojo ver que todo sigue, la vida sigue, pero ahora sigue sin ellos. Y no lo comprendemos en ese primer momento, ¿verdad? De la negación o shock. Pero poco a poco, cuando decidimos dejar que Dios nos abrace y consuele, vamos gestionando nuestras emociones, vamos pasando ese proceso de duelo, ¿verdad? Y decíamos de nosotros mismos. Muchas veces cuando hay cuidadores primarios que se han dedicado mucho tiempo a cuidar a un familiar en el hospital y fallece, muchas veces piensan que no fue suficiente o que debieron sacarlo, que debieron pedir una alta voluntaria o que debieron llevarlo a otro hospital. Déjame decirte que humanamente has hecho lo que en tus manos ha estado. Y entonces esa frustración o enojo, ¿verdad? Vamos a tener que también gestionarlo, ¿verdad? Para que no nos cause daño o nos cause otro tipo de emociones. Y es importante entender esto. Cuando nosotros no gestionamos nuestras emociones, cuando nosotros no reconocemos las emociones primarias, que en este caso que estamos hablando es justamente eso, el enojo, este puede crecer más y crear otras emociones. Ahorita te voy a hablar de esas otras emociones que pueden ser creadas por el enojo, pero por lo pronto vamos a la siguiente lámina para seguir hablando de esto. ¿Sí puedes ver esa imagen? Bueno, un poquito te quiero decir con respecto al enojo. Cuando no se trabaja, puede ocasionar otras emociones como la ira, puede volverse la persona agresiva, irritable, puede producir frustración, irritabilidad y muchas emociones más, ¿verdad? Y bueno, hablábamos también de la importancia de entender el gran amor de Dios para nosotros y que nos considera amigos, ¿verdad? Y aquí yo te quiero mostrar las formas como yo he podido ser más amiga de Dios y es buscando de Él, buscando su presencia, leyendo su palabra, orando, diciéndole lo que siento y cómo lo siento con una verdad, sin importar que sea de enojo, de ira, sino decirle, Señor, así es como me siento. Quizás no es lo más adecuado, pero así me siento y digo la verdad para que Él obre en mí. Pero también quiero decirte que en medio de sentirme así, yo adoro a Dios. Yo adoro a Dios. Yo, en medio de sentirme así, voy a mi iglesia y me postro ante su presencia y lo busco, lo reconozco como mi Salvador y permito que Él siga haciendo esa obra de consolación en mí. Pero no tan solo eso, sino le digo a mis pastores que oren por mí, que necesito que también ellos oren por mí, porque necesitamos esa sanidad, ¿verdad? Esa sanidad integral. Vamos a la siguiente, por favor. Mi estrecha relación con Dios hará que yo sea amiga de Dios, ¿verdad? Que en cualquier tipo de pérdida que atraviese, yo le pueda preguntar el por qué, para qué, pero sobre todo con quién. ¿A poco no te ha pasado que cuando tuviste esa pérdida, tú le preguntabas a Dios por qué? Y luego muchas personas dicen, ¿para qué? Porque hablan de un motivo o que Dios sacará de ese proceso de pérdida alguna ganancia, ¿verdad? Y podemos ver que en medio de esas pérdidas hay ganancias, pero bueno,
Hoy te quiero decir también que hay una tercera pregunta muy importante que te tienes que hacer en medio de ese proceso de pérdida y es ¿con quién? Estoy pasando por este proceso tan duro de pérdida, pero Señor, ¿quién me va a acompañar? Y la respuesta Él te la da. Es Él quien te va a acompañar en ese proceso de pérdida. Es Él quien te va a sostener de la mano aun cuando tú sientes que ya no puedes, aun cuando sientes que ya has dado todo y que aún así no comprendes lo que está pasando. A lo largo del proceso de duelo, Dios va a ir contestando esas preguntas que tú tienes y vas a decir, ah, ahora entiendo esto que pasó, ahora lo entiendo, pero saber que Dios es quien va a estar contigo atravesando este proceso es una gran esperanza, es un gran confort que nosotros podemos sentir. Y quiero decirte que si tú todavía no conoces ese Dios de toda consolación, hoy no es casualidad que tú estés aquí. Hoy tú estás conectado en esta transmisión porque Dios sabe de esa necesidad que tú tienes de Él y aquí estás para ser abrazada por Dios y para ser consolada por Dios, ¿verdad? Y es importante reconocer mis emociones, como la ira, y ponerla en manos de Dios, ¿verdad? Hablábamos también del enojo, para que al gestionarlas pueda soltarlas y sanar mi corazón, para vivir un duelo sin complicaciones. Es decir, si tú quieres hacer de cuenta que no pasa nada y no llorar y no expresar lo que estás sintiendo con ese proceso de pérdida, lo único que puedes hacer es agudizar tu dolor. Entonces no hay como el poder expresar y decir lo que estás sintiendo en cada momento, ¿verdad? Cuando quizás te tocó que te dieran la noticia o que quizás tuviste que ir al hospital para reconocer a tu ser querido o te tocó hacer todas las gestiones. En medio de estar haciendo esas gestiones y todo, también es bueno llorar, darte el permiso de llorar, de decir cómo me está doliendo. Estoy enojado o cualquier emoción que estés sintiendo. Tengo una profunda tristeza y decírselo a Dios, ¿verdad? Y dejar que Él nos sane, ¿verdad? Y entonces poder pasar ese proceso de duelo. Muchas personas dicen, ¿y cuánto va a durar ese proceso de duelo? Y muchos dicen un término. Déjame decirte que no hay un término establecido que puedas decir, ay, son 2 meses para las viudas y para las que pierden a un hijo son 5 meses y para los de nido vacío son 6. No, 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 no. Aun cuando sea el mismo duelo, son diferentes, ¿verdad? ¿Y de qué depende de nuestros apegos? ¿De qué depende de qué tan cercanos estuvimos a esos seres queridos? Y avancemos a la siguiente lámina, por favor. Dice Jesús, mi fiel amigo. Quiero decirte que Jesús siempre te espera de brazos abiertos. Él es el más interesado en tu bienestar. Él sabe que lograrás integrar tu pérdida, por muy doloroso que sea, a esta nueva realidad. Cuando empezamos un proceso de duelo, cuando son las primeros días que estamos ahí, quizás en los servicios funerarios, sentimos que ese proceso no va a tener fin, sentimos que toda la vida va a ser así con esa tristeza, pero déjame decirte que no, que así como tuvo un inicio ese proceso de duelo, también va a tener un final que será el consuelo de Dios, ¿verdad? Y que Él es el principal interesado en que tú logres gestionar todas tus emociones y logres em,
integrar esa pérdida a esta nueva realidad, ¿verdad? Porque cuando tenemos a un ser querido que partió, ya nada vuelve a ser lo mismo. Y eso no quiere decir que no podamos reír, que no podamos disfrutar de la vida. Claro que va a llegar el momento en que volvamos a sonreír y que podamos disfrutar de la vida aun cuando ellos ya no estén. La siguiente, por favor. Recuerda esto. Date el permiso de reconocer tus emociones y aprender a gestionarlas, ¿verdad? Entregarlas en manos de Dios. También recuerda hablar con Dios siempre, en todo momento. Recuerda que a Dios no le gusta que sean oraciones aprendidas, sino que así como tú y yo estamos ahorita en esta ponencia y que yo estoy hablando contigo, de esa misma manera yo puedo hablar con Dios, con esas palabras sencillas, sin que no sean palabras rimbombantes, ¿verdad? Sin tanto adorno. Dios nos escucha, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y lo único que tenemos que hacer es hablar de eso que nos está doliendo, ¿verdad? Y recordar que Dios es nuestro amigo y que nos ama y que no se escandaliza aun cuando le digas, ay, Señor, estoy enojado, ¿por qué lo permitiste? Él es el primero que nos comprende, ¿verdad? Él es el que dio a su hijo, permitió que pasara todo ese sufrimiento a cambio de nosotros, ¿verdad? Nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz del Calvario, mas Jesús pagó por nosotros y Él nos dio libertad. Él sanó nuestras dolencias en esa cruz del Calvario. En esa cruz del Calvario se llevó todo nuestro dolor y nosotros nos aferramos a Él en decirle cuánto lo amamos y cuánto le necesitamos, sobre todo en estos procesos tan dolorosos. Y también, pues es importante buscar apoyo en grupos, ¿verdad? Para seguir procesando nuestros duelos. Y aquí en Legado de Acompañamiento somos parte de esa red de apoyo para ti. Queremos ser parte para ti si eres nuevo, si estás por primera vez y brindarte todos los recursos que tenemos para que tú puedas seguir avanzando y llegar al consuelo de Dios, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. En conclusión, quiero decirte que la Biblia escribe los sentimientos humanos de una manera natural y presenta a Dios como nuestro refugio, como nuestro Padre que nos abraza, como alguien que toma en brazos a su hijo pequeño cuando se lastima y llora, cura sus heridas, lo besa y lo alimenta, ¿verdad? Y quiero mostrarte en una porción de la Biblia cómo es verdad que están expresadas las emociones, ¿verdad? Y en el Salmos 24, del 1 en adelante, dice, Señor, Dios de las venganzas, manifiéstate, levántate, pues de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrás de ufanarse los impíos? Y así vemos que sigue hablando en este versículo. Sin duda alguna se muestra mucho enojo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en la palabra del Señor que en esa porción y mucho más sigue, quisiera que te des la oportunidad de leer todo el versículo y en muchos otros versículos cómo se expresan todas las emociones. Entonces, aquí en Legado de Acompañamiento, queremos ser parte de esa red de apoyo para acompañarte en este proceso que seguramente ha sido muy doloroso para ti y brindarte las herramientas que están a nuestro alcance para que puedas llegar a ese consuelo de Dios. Vamos a la siguiente, por favor. Dios quiere enseñarnos cómo manejar nuestras emociones. O sea, el hecho de que tú digas, en este momento
que me dijeron la noticia de mi ser querido, que sepa reconocer qué emoción tienes, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, es que no sé ni qué tengo, no sé ni cómo me siento. Dios quiere enseñarte a saber qué emoción estás sintiendo, ¿verdad? Y poderla gestionar y entregarla en sus manos. Dios quiere que nuestro desahogo sea con Él y siendo honestos. Hablábamos, ¿verdad? Que a Él le tenemos que hablar con la verdad y saber que Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro escondedero y a veces hasta de nosotros mismos. Él nos cuida, ¿verdad? Que ese dolor que sentimos no nos lleve a perdernos, a incluso decir, pues yo quisiera mejor morirme porque ya no está mi esposo que tanto amaba. Hasta de nosotros mismos Dios nos cuida porque sabe que eso no va a ser así, que tú que quedaste vivo tienes un propósito y Dios quiere que llegues a ese propósito. Y si todavía no has descubierto cuál es ese propósito, pues Dios te lo va a revelar, Dios te va a decir qué quieres que hagas, ¿verdad? Y vemos también que Dios nos formó y nos comprende, ¿verdad? Él nos conoce, Él nos formó, Él sabe lo que vamos a pasar en todo el transcurso de nuestra vida y Él es el que nos comprende, el principal que nos comprende. Y Dios también nos escucha, ¿verdad? La palabra del Señor dice en una porción, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Déjame decirte que yo no conocía a ese Dios de toda consolación. Se me había revelado como Jehová Rafa, Jehová Jireh, ¿verdad? Ese Dios que sana, ese Dios que provee y muchas maneras más, pero yo no lo conocía como ese Dios de toda consolación, pero hoy quiero decirte que lo conozco y hoy te lo vengo a presentar si tú no lo conoces. Y lo que te quiero decir es agárrate fuertemente de Él, que Él está ahí al lado tuyo y quiere escuchar lo que tienes que decirle. Y Dios tiene una manera única para sanar nuestras heridas causadas por nuestras pérdidas significativas. Y déjame decirte que hay alguien que pudiera sanar en poco tiempo, pero otros llevarán más tiempo. Y a veces nos abraza el Señor con cosas tan pequeñitas, con detalles, como ahora déjame decirte que yo siento el abrazo de Dios porque mi prima está aquí conmigo, mira, y mi prima Paula está aquí conmigo y yo me siento abrazada por Dios porque ella está aquí conmigo. Y justo llegó antes de que yo iniciara esta ponencia. Con estos detalles podemos sentir el amor de Dios aún en medio de lo que estemos pasando, porque nada escapa del control de Dios. Todo tiene un propósito para Él. Vayamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues quiero decirte que eso es todo. Agradezco tu atención y espero que esta enseñanza sea de mucha importancia para ti y te ayude a seguir con ese proceso de duelo. Gracias, Ruth. Gracias, Reinita. Muchas gracias por compartir tan bonito este material. Nos quedamos con un buen sabor de boca, sabiendo que somos tan importantes para Dios, tan importantes. Muchas gracias. Los que nos están viendo por redes sociales, les queremos decir que ahorita en unos minutitos vamos a tener sesiones de grupos pequeños. Usted va a ver la grabación, pero en la próxima semana vamos a tener otra reunión en la que también tendremos sesiones de grupos pequeños. Entonces, solo pide el vínculo, pide la liga para unirte a nuestra reunión Zoom y serás muy bienvenido. Nos vemos en la próxima semana. Los que están aquí en la sala no se salgan, por favor, porque vamos a sesiones de grupos pequeños. Y los que están en redes, nos vemos la próxima semana.
Un abrazo fuerte y no olviden mañana estrellitas en el cielo y jóvenes resilientes.